Ya. Entonces hoy ya tenemos la dirigida número 6, que es sobre Luxemburgo, Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo es una autora que no se toca frecuentemente en los cursos de historia del pensamiento económico por varias razones. Una de las razones es porque se ha invisibilizado el rol de las mujeres, no solamente en la economía, sino en muchas áreas de conocimiento, lo cual está mal, porque hay muchas mujeres que han tenido aportes muy significativos. Y otra razón por la cual no es muy conocida es porque eh, no se le entiende bien. Como ella es marxista, muchos dicen, Luxemburgo no tiene ideas originales. Y no es así. Luxemburgo sí es marxista, parte de las ideas de Marx, pero acuña nuevos conceptos, acuña nuevas ideas y por momentos contradice a Marx. Entonces, son las dos razones por las cuales no aparece frecuentemente en los libros, ¿no? Porque hay esta discriminación hacia las mujeres y otro porque otros piensan que simplemente es una seguidora de Marx que no tiene nada propio. Pero vamos a ver que no es así. Nos veamos. Luxemburgo es una teórica marxista polaca que, bueno, luego fue activista feminista, fue activista por los derechos en Europa en ese momento. Formó parte del Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia y participó en varios otros partidos como AIB, ¿no? El partido SPD, que es muy conocido, y se opuso a la participación en la Primera Guerra Mundial. Fue una de las activistas mujeres que estuvo en contra de la participación de Europa en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué más? Evidentemente, como era marxista, fue muy activa en el Partido Comunista de Alemania, y algunos datos ahí que tienen, ¿no? Participó en el levantamiento de esparcista, que fue un intento de derrocar a un gobierno en su país. Pero solamente es una introducción para que vean que ella es muy activa, no solamente en las ideas, sino muy activa políticamente. Y eso tiene que ver con que los marxistas empezaron esa idea de que la filosofía no solamente es una cuestión de reflexionar y sentarte en tu escritorio, sino también que hay que tener un rol activo en transformar la realidad. Las ideas, al fin y al cabo, tienen que servir para transformar las cosas. Y es algo que recién empieza con Marx. Los anteriores, por ejemplo, Descartes, eh, no sé, Smith, Ricardo, como que escribían, reflexionaban, pensaban, pero decían que otros utilizan sus ideas para transformar la realidad. Marx no. Marx decía que es un imperativo para los filósofos buscar transformar la realidad ellos mismos. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy es este libro, que es La acumulación del capital, libro 1, capítulo 1 al 4. Veamos. Como se dan cuenta, el título ya es bastante sintomático, ¿no? La acumulación del capital. Marx decía que el capitalismo básicamente nace cuando se dan las condiciones para que el capital sea apropiado por personas particulares y se pueda acumular de una forma segura. ¿Por qué? Veamos esto. Recordando un poquito, de lo que decía Marx. Marx decía que, a ver, veamos. No hablemos de Marx. Recordemos un poquito de su historia económica. En historia económica, ustedes seguro han leído a Polanyi. Polanyi es un autor que escribió un libro que se llama La Gran Transformación. La Gran Transformación. Que seguro recuerdan porque la Gran Transformación fue el lema de campaña de Ollanta-Humala, ¿no? La Gran Transformación. Ese lema lo utilizó Ollanta-Humala, pero básicamente se lo copia de Polanyi. Entonces, para Polanyi, la Gran Transformación es un momento de la historia donde el sistema económico pasa a ser feudal a un sistema económico capitalista. Y él dice que el proceso para que suceda fue lo siguiente. En Europa aumentó la población básicamente porque ya no había tantas enfermedades, los adelantos médicos hicieron que la gente pueda vivir más años, hubo más higiene,
Antes las calles estaban llenas de excremento, no había sanidad en las calles. Con el tiempo eso empezó a cambiar. La esperanza de vida, por tanto, las personas aumentó, las enfermedades se fueron erradicando, entonces la población aumentó un montón. Como aumenta la población, hay un aumento de demanda por alimentos, ¿no? Toda esa nueva población tiene que alimentarse, por tanto hay más demanda de alimentos. Y la demanda de alimentos termina transformándose en un canal, y ese canal es que aumentan los precios de las tierras. En otras palabras, las tierras de cultivo se hacen más valiosas. Como habíamos detallado en la clase anterior, en la época feudal, los señores feudales tenían terrenos inmensos de tierras que no utilizaban mucho, ¿no? Utilizaban una parte, se le daban otra parte a sus vasallos, pero no utilizaban toda la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra no era muy valiosa. Entonces la tenían ahí, ni siquiera la acercaban, estaba simplemente abierta. Eran muy poco valiosas. Pero con la demanda creciente de alimentos, las tierras se hacen valiosas, entonces los precios de las tierras aumentan. Como se hacen valiosas, la gente empieza a acercar las tierras, y eso se llama acercamiento de tierras. Empieza a cerrarlas y empieza a poner tecnología en esas tierras. Antes no se utilizaba fertilizantes, no se utilizaba tecnología a gran escala para la producción agrícola. Cuando se empieza a hacer acercamiento de tierras, se empieza a utilizar más tecnología, se empieza a utilizar más fertilizantes, y además se empieza a desarrollar los derechos de propiedad con mayor fuerza. Como yo estoy acercando mis tierras, yo necesito que nadie más la usufructe, ¿no? Que nadie me quite las tierras. Por tanto, los dueños de las tierras empiezan a exigir a los estados o a los gobernantes de que se cumplan los derechos de propiedad. Es gracias a este derecho de propiedad que existe y que cada vez se hace más eficiente, que se hace posible la acumulación de capital. Y esa acumulación de capital originaria es la que permite que luego se forme el sistema capitalista. Entonces, para los marxistas, ese momento donde se hace posible la acumulación de capital es el momento donde nace el capitalismo. Entonces, este libro de Rosa Luxemburgo trata de explicar cuál es la naturaleza de ese capital, cómo se acumuló, cómo se va a seguir acumulando en el tiempo y cuáles son las implicancias de ello. Entonces, nosotros vamos a ver solamente los capítulos 1 al 4, donde va a tener algunos conceptos importantes. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Eso se le llama la acumulación originaria, ¿no? Seguro han escuchado varias veces acumulación originaria. En ese momento hay personas que se hacen de las tierras, se hacen del capital, que se vuelven la clase social capitalista, y por otro lado, los que son despojados del capital, los que no tienen nada de capital, se vuelven la clase obrera, que solamente tiene para vender su fuerza de trabajo. Entonces, el capítulo 1 de Rosa Luxemburgo se dedica básicamente a decir qué es lo que quiere estudiar. Pues lo que quiere estudiar Rosa Luxemburgo es ver cómo se reproduce el capital. Y esa palabra reproducción del capital, o esa palabra reproducción, ya la habíamos visto antes, ¿no? No estamos hablando de reproducción en el sentido de fecundidad, ¿no? Sino de reproducción. Producción como el proceso para generar nuevos bienes, y reproducción, que ese proceso se pueda repetir una y otra vez. Entonces, al capitalista, al sistema capitalista, no le importa producir un periodo de tiempo. Le importa que se produzcan infinitos periodos de tiempo. Entonces, si yo soy capaz de producir zapatillas este periodo, tengo que ser capaz de producir zapatillas los siguientes 20, 30, 40 años, para que se haga sostenible el negocio, que haga sostenible la producción, las ganancias. Entonces, la pregunta de Luxemburgo es, ¿cómo es posible de que este sistema de producción se repita una y otra vez?
Entonces tiene que haber estabilidad, ¿no? Estabilidad. ¿Cómo la producción es estable en el tiempo? Esa es su pregunta. Cuando habla del capital social, está hablando básicamente del capital del conjunto de la economía. Entonces acá vemos, ¿no? Reproducción es la producción nueva, reiteración, renovación del proceso de producción. Producir una y otra vez. Si bien es cierto, el concepto es simplemente reiteración, para que haya reiteración de la producción, tiene que haber un grado de dominación de la naturaleza. Es decir, si yo quiero producir zapatillas a los 20, 30 años, tengo que estar seguro de que puedo acceder a los insumos, a los recursos productivos, a los factores productivos. Y además, si yo quiero producir durante 20, 30 años, necesito que haya un sistema que proteja mis bienes, un sistema que permita que pueda seguir accediendo a mi empresa, a mis terrenos, que siga pudiendo contratar mano de obra. Entonces, no solamente es una cuestión de que yo tengo que producir mi planta, sino tengo que estar seguro de que la estructura, lo que dice Marx, la superestructura, sea capaz de tener estable las condiciones para que yo pueda producir en el tiempo. ¿Usted pregunta, chicos? Ok. En microeconomía, cuando vemos producción, decimos lo siguiente, ¿no? Una cantidad producida simplemente está en función de la mano de obra y el capital, ¿no? Decimos eso. No sé, una cantidad de zapatillas depende de cuántos trabajadores estén contratados y cuántas máquinas tengan. Y eso lo hemos interiorizado nosotros y eso es lo que utilizamos todas las veces en nuestro curso de micro. Sin embargo, Marx va a decir que es Marx y los marxistas van a decir que no es suficiente. Que si bien es cierto, esto es indispensable, la combinación de insumos, de factores productivos, esto simplemente refleja las condiciones técnicas, ¿no? Porque la función de producción lo único que me dice es cómo combinar los insumos y qué insumos utilizar. Pero además de esto, yo necesito tener condiciones sociales. Y eso es lo que eso es lo que no se preguntan los neoclásicos, ¿no? Eh, los, los economistas de ahora. ¿Por qué? Por ejemplo, mano de obra. Yo estoy asumiendo en esta ecuación que la mano de obra es disponible, que yo puedo acceder a la mano de obra fácilmente. Pero para acceder a la mano de obra yo necesito condiciones sociales, como cuáles, como condiciones de contratación, ¿no? Necesito un marco regulatorio, legal, que me diga que puedo contratar a las personas tantas horas con tales beneficios, con tales condiciones laborales. Otro, si yo quiero acceder a capital, debo tener algunas condiciones que garanticen de que haya personas que estén dispuestas a darme dinero, por ejemplo. Y ahí está el sistema bancario, ahí está las condiciones de la sociedad donde hay confianza de que yo te voy a prestar, no sé, $1.000.000 y me la vas a devolver con algún tipo de interés, ¿no? Esas condiciones sociales que tienen que ver con leyes, que tienen que ver con costumbres, que tienen que ver con relaciones sociales. Todo eso es algo que en microeconomía, cuando aplicamos nuestra función de producción, no se ven. Entonces, eso es una de las cosas que va a poner énfasis Rosa Luxemburgo, que no es suficiente tener condiciones técnicas, sino que también hay que tener condiciones sociales que permitan que se aplique la producción. ¿Qué más? A ver, veamos. Ok, veamos. Acá me dice, nos vamos a preguntar, ¿por qué un empresario, un capitalista, produce? Es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Por qué hay personas o por qué hay capitalistas que se dan el trabajo de organizar la producción, de contratar medios de producción para poder luego producir cosas? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su objetivo en esa
en ese afán de convertirse en empresario. No sé, ustedes pueden decir, no, su afán es tener ganancias. Otro puede decir, no, su afán es social, quiere proveer a la sociedad de los bienes necesarios, o quiere proveer a la gente de bienes. Otro bien puede decir, no, es altruista. Pero la pregunta es, ¿cuál es el fin de los capitalistas? Marx va a decir que el fin último de un capitalista es la ganancia. Y Rosa Luxemburgo va a estar de acuerdo. Sí, es la ganancia. Pero Rosa Luxemburgo va a ir más allá y va a decir que no solamente su fin es la ganancia, sino que esa ganancia sea creciente al infinito en el futuro. En otras palabras, a un capitalista no le importa tener ganancias del 20% durante los siguientes 20 años, sino que lo que quiere es que tener 20% este año, el siguiente 30, el siguiente 40 y así hasta el infinito. Entonces, no solamente basta con tener ganancias, sino que las ganancias siempre vayan creciendo más y más. Por eso es que acá ponemos, las cosas ocurren de otro modo. ¿Qué es ese modo? De que el fin último es que crezca, que haya una ganancia creciente. Entonces, en ese sentido de que yo quiero que cada vez mis ganancias vayan creciendo, no me importa solamente que haya producción, sino que esa producción se pueda ir replicando una y otra vez en condiciones cada vez mejores. Mi producción de este periodo, perdón, mi producción del siguiente periodo tiene que ser más beneficiosa que la de este periodo. Mi producción de acá de 10 años tiene que ser mucho más beneficiosa en ganancias de lo que es hoy. A eso se refiere Luxemburgo. Y aunque ustedes crean y digan, ok, pero eso es obvio, para Marx no era así. Para Marx lo suficiente era con que haya ganancias. Para Luxemburgo, que las ganancias sean cada vez más crecientes. Es una diferencia sustancial entre Marx y Luxemburgo. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Entonces, dicho eso, a un productor no le importa en realidad qué cosa está produciendo, sino cuánto puede generar con eso. Entonces, cuando un productor decide qué producir, zapatillas, computadoras, no sé, libros, eso es lo de menos. Aunque a un capitalista le da igual lo que produzca. Cuando toma la decisión en qué invertir, lo último que piensa es en el bien. Lo que está pensando es las ganancias. Por eso es que acá decimos, un productor en realidad no es un productor de mercancías, sino es un productor de capital. Y para producir ese capital tiene que generar plusvalía. La plusvalía la habíamos definido en la clase pasada como aquella parte del trabajo del obrero que es, entre comillas, robada por el capitalista, ¿no? Hemos dicho que había una cierta cantidad de trabajo del capital del obrero y que, por ejemplo, con una parte pequeña se le daba al trabajador, esto es lo que se lo lleva al trabajador, el resto que se quedaba con el empresario se llama plusvalía. Esa plusvalía en términos de trabajo es esto. Pero si yo lo quiero transformar en términos de moneda, de dinero, se llamaría plusvalor. Lo seguro han visto en el texto, por momentos dice plusvalía, por momentos dice plusvalor. Cuando habla de plusvalía, se está refiriendo a la cantidad de horas de trabajo que el empresario se apropia. Y cuando se habla de plusvalor, está hablando de, en términos monetarios, cuánto equivale esa cantidad de horas. Pero simplemente está medido de diferentes formas. Pregunta, chicos. Con Luxemburgo ya no vamos a ver al capitalista como un productor de bienes, sino como un productor de capital.
Pregunta, chicos. Esto está en el capítulo, seguimos en el capítulo 1, ¿no? Ok, entonces, cuando ustedes tienen una mercancía, en realidad el valor de esa mercancía se va a separar en lo siguiente. Una parte que es C, que es para pagar el capital o para reponer el capital utilizado, y que bueno, se va para el capitalista, ¿no? O se va para el dueño de esa máquina o del terreno, todo eso. El C, que va a ser la parte que se va a pagar al trabajador, como si fuera el salario, ¿no? Y P sería la plusvalía. Este C va a ser el capital. Entonces ustedes compraron hoy día una zapatilla y esa zapatilla costó 200 soles. Una parte de eso se va para el dueño de la máquina, el dueño del terreno donde se hizo esa máquina, donde se hizo esa zapatilla, ¿no? Para reponer la máquina que se utilizó. Otra parte se va para pagar los salarios y otra parte es la plusvalía, que es la cantidad de trabajo apropiada por el capitalista. Y como les mencionaba hace un rato, acá dice, yo, sorry, se fue el video un momento. Ahora sí ven la pantalla y me escuchan, ¿no? Genial. Ya, ahora sí. Entonces decía lo siguiente. La producción para el capitalista solamente es una excusa. En realidad, al capitalista no le importa qué producir, sino la producción es en realidad una excusa para que el capitalista se apropie del trabajo del obrero, ¿no? Entonces, un capitalista sabe que el valor o la forma más fácil de acumular capital es quitándole trabajo al obrero y por tanto va a formar una empresa. Y esa empresa se va a dedicar a lo que sea. No importa lo que sea. Pueden ser zapatillas, cajas, muebles, lo que sea. Lo que importa es de que esa producción le permita contratar trabajadores para quitarles horas de trabajo. Pero como se dan cuenta, estamos hablando de quitarles horas de trabajo. Las horas de trabajo en sí es algo abstracto, ¿no? Entonces, esas horas de trabajo tienen que ser convertidas a dinero, por eso acá. Mientras la plusvalía esté oculta en la mercancía, es inútil el manos del capitalista. Entonces, el capitalista tiene que ser capaz de vender los bienes fabricados con el trabajo para poder apropiarse de ese dinero. Entonces acá ponemos, por tanto, se realiza una transformación en la figura de valor, el dinero. Entonces, esa mercancía, donde estaba implícito la reposición del capital, el salario y la plusvalía,
se tiene que transformar en dinero para que se pueda separar, ¿no? Estas cositas que eran C, V y P están implícitas en el bien, pero no se pueden separar en el bien, ¿no? ¿Cómo hago? Le quito la zapatilla, la suela, los pasadores, no, no, sino que tengo que transformarlo en dinero y una vez que esté en dinero recién puedo separar qué parte le corresponde a quién. Entonces, finalmente al capitalista lo que le importa es esto, ¿no? Le importa P. Ese P se lo quiere extraer al máximo posible. Por tanto, estamos viendo que la mercancía solamente es un medio. La verdadera motivación para el capitalista es conseguir la plusvalía. No le importa nada más. Y además, como hemos dicho al inicio, esa plusvalía no tiene que ser fija, sino que tiene que crecer más y más y más. La cantidad creciente cada vez mayor. Por tanto, va a decir plusvalía ilimitada. Ustedes se dan cuenta que la cantidad de trabajo que un obrero puede hacer en su vida es limitada, ¿no? Nosotros tenemos, no sé, 8 horas máximo de trabajo. Si podemos trabajar 10 horas, 11 horas, sí, ¿no? Pero llega un momento en que nuestras fuerzas como trabajadores ya no dan más. Por tanto, el obrero está limitado por la biología, si quieren decirlo así, por la cantidad de dinero que puede ganar con su trabajo. Mientras el capitalista no está limitado. El capitalista puede apropiarse cada vez más de ganancias. Es por eso que Luxemburgo va a decir que es el inicio de las grandes desigualdades de la historia. Los capitalistas se van a hacer cada vez más ricos y los obreros se van a quedar en la misma situación y quizás peor, ¿no? Porque el trabajo es ilimitado, mientras que las ganancias del capital son infinitas. ¿Preguntas, chicos? Antes de seguir, vamos a definir dos cosas. ¿Qué es reproducción simple y qué es reproducción ampliada? Cuando hablamos de reproducción simple, estamos diciendo que el capitalista quiere volver a producir lo mismo, el mismo bien, la misma cantidad del bien para tener la misma ganancia y por tanto va a tener que aplicar la misma tecnología y los mismos insumos. No es reproducción simple. Si hoy día yo produzco zapatillas, 50 zapatillas, y con esas 50 zapatillas gano 100 soles, el siguiente periodo también voy a producir 50 zapatillas y voy a ganar 100 soles. Y el siguiente periodo igual, voy a producir 50 zapatillas y voy a ganar 100 soles. Es una reproducción simple, solamente la repetición de la producción una y otra vez bajo las mismas condiciones y ganando lo mismo. Es la reproducción simple. La reproducción ampliada también es volver a producir una y otra vez, pero cada vez voy a ganar más y más y más. Entonces, este periodo gano 100 soles, el siguiente voy a ganar 200 soles, y el siguiente 300, y el siguiente 400. Pero si yo quiero hacer eso, tengo que producir más. Tengo que ampliar mi producción, tengo que mejorar mi tecnología, tengo que reinvertir mis ganancias, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre reproducción simple y reproducción ampliada. A ver, veamos. A ver, ¿qué dice acá? Esto ya lo dijimos, esto ya lo dijimos. Ya. La reproducción ampliada, en el sentido capitalista, expresa eficientemente el crecimiento del capital por capitalización progresiva de la plusvalía, o como Marx llama, la acumulación del capital. Entonces, para hacer reproducción ampliada, para ganar cada vez más, tiene que haber un proceso de reacumulación, ¿no? De volver a invertir una y otra vez. Por tanto, la ecuación que nos presentan ahí tiene sentido. Acá dice, la cantidad del bien inicialmente era esta, ¿no? Era C más V más P. Así era inicialmente, ¿no? Pero ahora se va a transformar en esta. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Esto es lo que se va a reponer al capital. Este V es lo que se va en salarios. Este P entre X es una fracción, ¿no?
Lo que me está diciendo es que parte de la plusvalía la voy a reinvertir. Parte de lo que yo me apropio del trabajador la voy a reinvertir para el siguiente periodo. Y otra parte de la plusvalía sí me lo voy a quedar como capitalista. Entonces, esta es la diferencia, ¿no? P entre X, que es de una fracción de la plusvalía, la voy a utilizar para reinvertir, es decir, para acumular más capital. Cada vez el capital se hace más grande, voy acumulando, acumulando, acumulando. A eso se le va a llamar la fórmula general de la reproducción empleada. ¿Preguntas, chicos? Si, si eso no existiera, simplemente estaríamos en reproducción simple, ¿no? Estoy produciendo lo mismo todas las veces. Pero si tengo esto, cada vez mi producción va a ser más grande y por tanto voy a poder extraer más ganancias. Pero no basta con que el capitalista reinvierte y reinvierta una y otra vez. No tiene sentido que yo siga produciendo computadoras más y más y más si no hay demanda de computadoras, ¿no? Por eso que en el capítulo va a emplear un poquito Luxemburgo y va a decir, no basta, ¿dónde está eso? Ahí está. Es necesario que la masa adicional de mercancías, la cantidad de computadoras o zapatillas que estoy produciendo adicionalmente, conquiste un puesto de mercado. Tengo que hacer crecer la demanda o tengo que asegurarme que haya demanda todavía de sus bienes. Entonces, por eso es que va a plantear esas condiciones. Primero, mi producción tiene que ser capaz de generar plusvalía. Si tengo una producción donde no hay plusvalía, es una producción en la cual no va a invertir el empresario. Entonces tengo que asegurar que la producción que estoy haciendo genere un excedente, unas horas de trabajo adicionales de la cual me pueda apropiar. Luego, esa plusvalía tiene que transformarse en dinero. Una vez que esa producción se transforma en dinero, yo puedo reinvertir ese dinero y generarlo en nuevo capital. Y ese nuevo capital va a formar parte de la producción en el siguiente periodo. Uh, y esa nueva producción se puede transformar de vuelta en dinero. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo un... Si yo soy un empresario en un sector muy competitivo, evidentemente voy a ganar muy poco. Ustedes se imaginan un sector muy competitivo. No sé, las panaderías de Lima. Las panaderías de Lima hay un montón, hay mucha competencia, por tanto, mmm, por tanto es difícil generar ganancias. Lo más probable es que un empresario nuevo no vaya a esos sectores. Lo que va a hacer el empresario es buscar lugares donde es posible tener márgenes de ganancia grandes. Pues, por ejemplo, me voy a producir computadoras, ¿no? Me voy a producir computadoras y resulta que en mi computadora está el valor de reposición del capital, está el valor del salario, V, y está el valor de la plusvalía. Pero yo tengo que ser capaz de que esa mercancía se convierta en dinero. Si no logro que esa mercancía se venda, todo ese sistema se cae, no funciona. Entonces tengo que asegurarme de que haya demanda para que se pueda transformar en dinero. Alguien me dé dinero a cambio de esa mercancía. Una vez que me dan esa mercancía, una parte se la doy al trabajador, otra parte se la doy a los que tenían las máquinas y otra parte la guardo para comprar nueva maquinaria. Y esa nueva maquinaria me va a servir para el siguiente proceso productivo. Hasta ahí pregunta, chicos. Ok, sigamos. Capítulo 2.
Capítulo 2 se llama Análisis del proceso de reproducción según Quesnay y Adam Smith. Entonces, Luxemburgo lo que va a hacer es revisar lo que decía Smith y lo que decía Quesnay para ver si tenían razón en algo o estaban totalmente equivocados. Nos leamos un poco. Dice, el capital total de la sociedad burguesa o sociedad capitalista no puede ser explicada por el proceso de reproducción amplia e individual, porque la reproducción por parte de una firma en competencia implica un descenso de la producción para otras. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo no puedo estudiar la acumulación del capital desde la microeconomía o desde observando empresa por empresa. ¿Por qué? Porque si yo veo eso es un montón de empresas, en un sistema capitalista resulta que la competencia hace que empresas mueran y otras crezcan, ¿no? Entonces, la muerte de uno o el fracaso de uno implica que otro crezca. Muere uno, crece otro, muere uno, crece otro. Entonces, da la impresión de que hay empresas que siguen acumulando capital, como las que crecen, como estas, y hay otras empresas que parece que están cayendo y que están reduciendo su capital, están decreciendo en capital. Por tanto, no se puede estudiar de esa forma, sino tengo que estudiar de esa forma agregada. Entonces, de una forma agregada, si veo el capital total de la sociedad, tengo que asegurarme de que ese capital vaya creciendo. Entonces, no me importa lo que pase con cada empresa individualmente, sino lo que me importa es ver qué sucede con el capital agregado de toda la sociedad. Y bueno, es lo que nos dice acá, ¿no? Del mismo modo, la reproducción individual de una es facilitada por la fuerza de trabajo y capital liberado por la quiebra de otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, no me importa mucho hablar de empresas en particular, sino de la economía en su conjunto. ¿Qué más? Como ya hemos estudiado la tabla económica de Quesnay, lo que hace es ver cómo es el flujo del dinero y cómo es el flujo de las mercancías en una economía capitalista, ¿no? Entonces, leamos. Quesnay se aproximó a esta cuestión en la tabla económica, notando que la riqueza producida por la clase productiva siempre circulará vía los propietarios de la tierra de vuelta a este, recapitalizando en su camino la producción tanto productiva como industrial y asegurando el consumo de todos. Sin embargo, Quesnay no completó su análisis alrededor del capital social o total y su reproducción. Si nosotros recordamos lo que hacía Quesnay, Quesnay tenía su tablita donde decía el sector productivo agrícola, producía, no sé, trigo, y el sector estéril y el sector de los terratenientes le pagaban, ¿no? Le compraba y hacía una circulación. Pero esa circulación de Quesnay es una circulación básicamente de reproducción simple, ¿no? Lo que usa Quesnay es de que la reproducción de la agricultura se repita una y otra vez, pero nunca habla de reinversión, nunca habla de ampliar la producción. Por tanto, esa aproximación de Quesnay es incompleta, solamente está hablando de una reproducción simple. Por tanto, lo de Quesnay está incompleto, ¿no? Incompleto. Según Luxemburgo, la teoría de Quesnay es incompleta. Por otro lado, Smith también tiene una teoría incompleta según Luxemburgo. ¿Y por qué? Porque Smith dice que sí, el valor de una mercancía, sí, una parte se va al trabajador y otra parte se va al empresario. Pero Smith se olvida de que para que exista V y P, tiene que haber una estructura que permita que una parte se la lleve el empresario y una parte el productor. Ustedes piensen en el comunismo que había antiguamente. En el comunismo que había en la antigüedad, solamente existía, ¿qué cosa? ¿V o P? Solamente existía V, ¿no? Porque todo lo que producías se quedaba con el que lo producía. No había empresarios. En una economía esclavista, solamente existe P. Todo lo que produce, todo lo que se produce se lo queda el dueño de los esclavos. No se lo queda nada la persona que produce. Pues como se dan cuenta, para que existan los dos, para que haya una distribución del valor de entre empresarios y entre trabajadores,
tiene que haber una estructura superior que permita que los trabajadores no sean explotados, no sean esclavizados, que permite que haya una relación de asalariados, que permite que haya condiciones de trabajo, que permite que haya leyes, que permite que haya condiciones, ¿no? Que haya un acuerdo contractual entre trabajadores e empresarios. Por tanto, Smith solamente se fija en el valor de la mercancía, pero no se fija en cómo la sociedad se debe organizar para que exista esa mercancía. Lo mismo que hemos visto acá atrás, ¿no? Si regresamos, Smith solamente se está preocupando por las condiciones técnicas, pero no se está preocupando por las condiciones sociales. En ese sentido, Smith también va a estar equivocado o va a tener una teoría incompleta. ¿Qué más? Hasta ahí pregunta, chicos. Profesor, dijo de que Smith sí reconocía la reproducción ampliada, ¿no? No, Smith no. Smith no. Ahí. Ni Smith ni Kesney consideran la reproducción ampliada. Los dos solamente consideran la reproducción simple. Gracias. A ver, veamos qué nos falta. Dogma. Esto, ya. Ya. Ok, sigamos. Duplicidad del capital. Entonces, resulta que el capital se puede entender como dos cosas. Vamos a leer eso. Una duplicidad de la identidad del capital. Duplicidad en la que esté relacionado capital para algunos y renta para otros. Leamos un poco para entender. Si preguntamos a un empresario qué son los salarios que paga sus obreros, la respuesta será: son evidentemente una parte del capital. Pero si preguntamos qué son estos salarios para los obreros que lo perciben, la respuesta no puede ser son capitales o son capital, sino renta. Fondo de consumo. Tomemos otro ejemplo. Un fabricante capitalista elabora en su fábrica máquinas, su producto es anualmente un cierto número de máquinas, pero en este producto anual, en su valor se encierra tanto el capital adelantado por el fabricante como la renta líquida obtenida. Por tanto, una parte de la máquina por el fabricado representa su renta y está destinado a construir esta renta en el proceso de circulación en el cambio. Pero el que ya compra su máquina, a nuestro fabricante no le compra evidentemente como renta para consumirla, sino para utilizarla como medio de producción para el estas máquinas son capital, no son medio de consumo privado, sino medio necesario para su producción. Si se dan cuenta, es muy, pero muy complicado leer esta cita, pero veamos qué podemos decir. Cuando yo tengo una máquina, para el empresario, tengo acá y acá para el comprador. Cuando el empresario vende esa máquina va a representar para él un ingreso. Y para el que lo compra, va a ser capital. ¿Por qué? Porque capital es todo aquello que sirve para producir cosas en el futuro. Entonces, esa doble naturaleza de una máquina es un poco conflictiva en el sentido de que no sabemos en realidad cómo se va a comportar esto. Veamos de otra forma. Cuando un empresario está planeando hacer una máquina, no está planeando en cuánto va a servir para la producción, sino cuánto le va a dar de ganancias. ¿No? Veamos acá. Cuando un empresario decide fabricar una máquina, está pensando cuánta ganancia tendrá.
¿no? En otras palabras, cuánto ingreso va a tener. Pero por otro lado, cuando el comprador decide adquirir la máquina, está pensando en la producción futura. Entonces, el empresario está pensando en el ahora, ¿no? ¿Cuánto ingreso le va a dar hoy? El comprador de esa máquina está pensando cómo le va a servir esa máquina en el futuro. Es algo contradictorio, ¿no? Esa máquina se produce porque alguien quiere algo hoy, pero también se está produciendo porque alguien quiere algo en el futuro. Y puede haber un choque ahí, ¿no? El que está fabricando la máquina puede fabricar la máquina con insumos, con metal, con tuercas baratas, porque quiere tener mayor ganancia, pero el objetivo del que va a usar la máquina es que esa máquina dure, ¿no? Por tanto, va a querer que se le dé la mejor calidad en tuercas, en metales, en todo eso. Entonces, si bien es cierto, esto parece obvio, pero hay momentos donde este empresario y este comprador son la misma persona. Entonces, la misma persona es a la vez el que fabrica la máquina y el que va a utilizar la máquina en el futuro. Entonces, ¿cómo congenias esas dos cosas? Que quiere hacer la máquina más barata posible, pero a la vez quiere que sea la más productiva posible en el futuro. Entonces, algo que Luxemburgo se pregunta, pero que no va a resolver del todo. Solamente es una pregunta que deja al aire, pero al final no lo responde. Pregunta, chicos. Es algo así como que, sí, yo quiero que no sé, yo compro un departamento y quiero que sea o sea, quiero que se vea lo más bonito posible en el futuro, pero no quiero gastar mucho, ¿no? Entonces, como una contradicción. Quiero que sea lo más lujoso posible, pero quiero gastar lo menos posible. Es medio raro, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene doble naturaleza. Quiero ahorrar hoy, pero a la vez quiero que sea muy productivo en el futuro. Okay. Veamos, acá aparece Sei. Sei es un economista que es muy conocido por la ley de Sei. La ley de Sei decía que la oferta crea su demanda. Yo les puse un ejemplo la semana pasada, ¿no? Que la gente pensaba de que si uno producía algo, ese algo se iba a vender sí o sí. No iba a quedar saldos por vender, ¿no? Eso tenía sentido en el pasado, donde la producción era básicamente alimento. Yo producía una tonelada de trigo y esa tonelada de trigo se iba a vender sí o sí. ¿No? Porque había un montón de gente, los alimentos eran muy valiosos, eran escasos, por tanto todo se iba a vender sí o sí. Hoy en día, con la complejización de los bienes, eso ya no es cierto. Les conté este ejemplo de los teclados QWERTY que se fabricaron y que al final no se vendieron, porque básicamente, ¿quién va a querer cambiar su teclado? No tiene sentido cambiar un teclado al cual ya estoy acostumbrado. Eso es lo que más conocemos de SEI, pero SEI también va a plantear lo siguiente. SEI plantea que existe una cadena de rentas en la que distintas partes de la sociedad van relacionándose. Veamos, ¿qué es esa cadena de rentas? Los capitalistas pagan por capital a otros capitalistas que a su vez guardan parte de ese pago como renta y remiten el resto a otros que les da a otra persona sus rentas. Entonces, cadena es una cadena de rentas. En otras palabras, para que haya producción, debe haber un capitalista, dueño
de la producción, no sé, el dueño de la marca Adidas, no sé. Ese dueño de la marca Adidas tiene que pagar, no sé, al capitalista que es dueño de las máquinas. Y además tiene que pagarle al capitalista que es dueño del terreno donde vamos a producir las zapatillas. Ese capitalista que es dueño de las máquinas tiene que pagarle a otro capitalista que es el dueño, no sé, del mantenimiento, ¿no? Y así ese dueño del mantenimiento tiene que pagarle a alguien que le venda los repuestos, ¿no? Un capitalista que es el que produce los repuestos. Se genera una cadena de capitalistas que van relacionándose, y cada uno de esos capitalistas siempre va a desviar una parte, ¿no? Ese capitalista va a desviar una parte para gastárselo, ¿no? No sé, su ganancia para que se lo gaste, y otra parte lo va a pagar al capitalista. Y este va a tener otras ganancias, y así cada uno de ellos. Lo que recibe el capitalista, dueño de Adidas, una parte se lo va a pagar a los demás capitalistas y otro se lo va a quedar como ganancias. Entonces, a eso se refiere nuestro amigo Say. Pero Luxemburgo va a considerar que acá hay un error. Ok, leamos. Esto retumba sobre el mismo error, pero en una versión más obscena, puesto que presume consecuentemente una producción sin capital en la que todo es renta que se consume en su totalidad, desembocando nuevamente que la producción resultaría imposible. Esto, según Luxemburgo, es insostenible, porque esto se va al infinito, entonces el capital se va a diluir. No sé, acá a Díaz recibe 100 soles, no sé, 10 soles se lleva de ganancias, le pagan 40 acá y 50 acá, y acá le paga, no sé, se lleva 10, paga 30, acá se lleva 10, paga 20, y como se dan cuenta se va reduciendo, ¿no? Se va reduciendo la cantidad cada vez más. Acá era 100, acá llega 40, acá llega 30, acá llega 20, y así cada vez más chiquito. Según Luxemburgo eso no tiene sentido, porque un capitalista lo que va a intentar es cada vez tener más ganancias. Entonces no tiene sentido que alguien tenga solamente mantenimiento, si ese de mantenimiento puede también hacer dos cosas juntas para generar más ganancias. El que es de Adidas no tiene sentido de que vaya gastando dinero si puede el mismo Adidas ser el dueño de las máquinas y ser el dueño de la tierra. Y una vez que suceda eso, no tiene sentido de que Adidas le pague a alguien por no sé, por el mantenimiento. Adidas al final se va a hacer con todo el sistema productivo. Esa cadena de capitalistas no tiene sentido porque Adidas está perdiendo la posibilidad de hacerse el de todas las ganancias de todo el sector económico, de todo ese sector de zapatillas. Por tanto, eso es lo que dice Say, no es sostenible, sino que al final todos los capitalistas van a ser un solo capitalista. Adidas va a hacer todo eso. Adidas va a producir, va a ser dueño de las máquinas, va a ser dueño de las tierras, va a ser dueño del mantenimiento, va a ser el dueño de la fábrica de repuestos, todo. Es por eso que Luxemburgo va a decir que no tiene sentido lo que dice Say, al menos no tiene sentido en un sistema capitalista, ¿no? Y si lo vemos en la actualidad, tiene razón, ¿no? La mayoría de empresas gigantes tratan de hacer articulación vertical y articulación horizontal. Por ejemplo, los productores de, no sé, por ejemplo, Apple es dueño de la distribución de las computadoras, es dueño de la fábrica de microprocesadores, es dueño del ensamblado, es dueño de la investigación para su software. No tiene sentido. Por ejemplo, hasta hace un par de años creo, Apple le compraba chips a, a Intel, ¿no? Y por comprarle el chip a Intel, perdón, Apple perdía la posibilidad de quedarse con ganancias, ¿no? Al pagarle Intel, está desembolsando dinero que no debería desembolsar. Por tanto, Apple, desde hace 2 años creo, ya no le compra a Intel
sino que él mismo produce sus chips. Entonces, eso es lo mismo que Luxemburgo vio, que un capitalista va a tratar de apropiarse de todo el proceso productivo. Veamos. Si bien Smith comete un error fundamental en su primer libro, sería injusto no notar los aportes que hace en el libro segundo, libro que ha quedado como olvidado por sus seguidores que insisten en rescatar el primero. Pero lo interesante de Smith es que Smith escribió durante más de 2 décadas. Entonces, los libros de Smith, eso es una de las razones por las cuales se interpreta mal Smith. Smith no tiene un pensamiento estable, sino que cada vez que va escribiendo va modificando su pensamiento. Pero la gente que protege bastante el pensamiento neoliberal, por así decirlo, siempre cita los libros de Smith al inicio de su carrera, pero no cita los libros que están hacia el final. Al inicio sí Smith era súper apegado a la mano invisible, apegado a las libertades, pero hacia el final sus libros son mucho más preocupados por el rol del Estado, preocupados por la distribución del dinero, por la distribución de la riqueza, por la desigualdad generada por el capitalismo. Y eso es algo que no se cita usualmente. Pero leamos un poco. Smith no logra conciliar la cuestión del capital total, pero a diferencia de sus antecesores, los fisiócratas, admite lo siguiente. Smith admite que el trabajo es la fuente del valor en el sistema capitalista. Eso es algo que coincide con Marx. Además, Smith reconoce que tanto la manufactura no es estéril, pero que puede emanar valor de ello. Los fisiócratas, si ustedes recuerdan, decían que el único sector que genera valor es la agricultura. Smith, al igual que Marx, es algo que coinciden, va a decir que la manufactura ya no es un sistema estéril, como lo decían los fisiócratas, sino que sí genera valor. Entonces eso es importante, es algo en lo cual Smith y Marx están de acuerdo. Smith identifica el rol de la ganancia y la existencia de trabajo pagado y no pagado, valor y plusvalor. Por tanto, Smith, si bien es cierto, no está totalmente de acuerdo con Marx, pero Smith sí reconoce que hay apropiación de trabajo por parte del capitalista. La diferencia entre capital fijo y capital circulante es la misma en Marx, la misma en Luxemburgo y ligeramente muy parecida a lo que es de Smith, pero casi no se diferencia. Veamos qué es capital fijo y capital circulante. Capital fijo, circulante. Capital fijo es todos aquellos bienes que sirven para producir, pero que se pueden utilizar en diferentes periodos. Por ejemplo, en la producción, en la producción agrícola, un tractor puede ser utilizado en la cosecha de este año, pero también en la cosecha del siguiente año, y del siguiente año, y del siguiente año. No sé, una pala para la producción agrícola se puede utilizar hoy, se puede utilizar mañana, el siguiente año, en 2 años. No hay problema. Eso es capital fijo. El capital circulante es todos aquellos bienes que sirven para la producción, pero que se deben renovar una y otra vez. Por ejemplo, las semillas. Las semillas, el abono, son cosas que una vez que se utilizan, se desgastan y no se vuelven a utilizar. A eso se refiere Marx y Luxemburgo, lo que es capital fijo y capital circulante. La diferencia con Smith está en que este capital fijo y circulante es estudiado por Marx y Smith de forma agregada para toda la sociedad, mientras para Smith es estudiado de forma más individual. El estudio agregado de sus capitales es Marx y Luxemburgo, pero el estudio individual visto desde la empresa, ya eso es parte de Smith.
¿Qué más? Entonces, más o menos, esos son los momentos en los cuales Smith y Marx coinciden y que a veces un poquito están en desacuerdo. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Porque siempre nos han hecho ver, al menos en los medios de comunicación o en otros cursos, de que Smith y Marx son cuestiones muy distintas, ¿no? De que Smith y Marx son antagónicos, ¿no? Uno no puede ser marxista y a la vez seguir a Smith. Uno no puede seguir a Smith sin, sin, o sea, uno solo puede estar de acuerdo con uno de ellos. Y eso no es del todo cierto, ¿no? Smith y Marx tienen muchas coincidencias. Eso es algo que deberíamos revisar como economistas, ¿no? Y ese capítulo 3, ¿tienen preguntas, chicos? Creo que acá lo más importante es esto, veamos. ¿Dónde está? ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Hasta ahí? Ok, ahí les puse teoría del crecimiento por lo siguiente. Como ustedes lleven teoría del crecimiento, o ahora se llama, creo, solamente crecimiento, creo que es un curso de noveno semestre, algo así. Ahí van a ver estos temas del modelo de crecimiento de Slow, de crecimiento, el modelo AK, el modelo de crecimiento endógeno, exógeno, que son modelos bastante complicados e interesantes. Pero el primer modelo de crecimiento de la historia es el modelo de crecimiento de Marx. Marx es el primero que habla de crecimiento. Y habla de crecimiento en el sentido de cómo la producción per cápita va creciendo en el tiempo. PBI o producción per cápita, cómo debe crecer en el tiempo. Entonces, el modelito de crecimiento de Marx es esto, bastante sencillo. Simplemente está diciendo Marx lo siguiente. La producción de la economía se da en dos formas. Uno, producción de bienes de consumo y otro, producción de bienes de producción. Este que es de consumo se refiere a alimentos, ropa, no sé, entretenimiento, todo lo que se consume y una vez que se consume desaparece. Una vez que me como mi pollo a la brasa desaparece. Una vez de que me he visto con mi polo unas cuantas veces desaparece. Una vez que voy al cine ya desapareció la experiencia del cine y ya está. Se acaba la hora de cine y ya fue. Y por otro lado está la producción de medios de producción, que es la producción de máquinas, la producción, no sé, de edificios. Pero son cosas distintas. Para Marx, la producción de esas dos cosas es muy distinta. Entonces la pregunta es, una economía que quiere crecer, ¿dónde debería invertir más? ¿En este o en este? Intuitivamente vamos a decir que es este, ¿no? Porque esto de consumo es muy estable, ¿no? La cantidad de alimento que se necesita para la sociedad es más o menos estable. La cantidad de ropa que necesita una sociedad es más o menos estable. La cantidad de entretenimiento que necesita una sociedad es más o menos estable, ¿no? Si a mí me suben el salario mañana al doble, no voy a consumir, no voy a alimentarme el doble, no voy a almorzar 2 veces. Entonces, esa parte de la producción de bienes de consumo es una producción estable en el tiempo y que no necesita reinversión. Necesita poca reinversión. Pero la que necesita reinversión cada vez más grande es esta de medios de producción. ¿Por qué? Porque ahí está la tecnología, la innovación para hacer máquinas más eficientes, para aprovechar mejor los insumos, edificios con mejores características, que no se caigan con un terremoto. Es por eso que nos va a decir que un sistema económico que quiere crecer en el largo plazo necesita una inversión más grande acá. Si hay una economía que ustedes observan que invierte más en el segundo, que es de bienes de consumo, es una economía que no va a crecer. Okay. Leamos qué dice acá. La reproducción simple en sí misma solo puede conservarse alternando periódicamente con la reproducción ampliada. ¿Qué quiere decir eso? Que la reproducción simple
que es producir lo mismo una y otra vez, no es propio del capitalismo. Pero que no sea propio del capitalismo no quiere decir que nunca ocurra en el capitalismo. La reproducción simple sí puede existir en el capitalismo, pero no de forma constante, sino de forma excepcional. Entonces, veamos así. Si en el periodo T1, T2, T3 y así al infinito, yo tengo reproducción simple, y sigo teniendo reproducción simple, esa no es una sociedad capitalista. No es sociedad capitalista. Puede ser una sociedad feudal, una sociedad, no sé, esclavista, pero no es una sociedad capitalista. ¿No? ¿Por qué? Recordemos por qué. Al inicio, Luxemburgo nos dijo que el capitalista necesita cada vez tener más y más y más ganancias. Si yo tengo reproducción simple siempre, voy a tener ganancias igualitas todos los periodos. Este periodo voy a tener 20% de ganancias, el siguiente 20% de ganancias, ¿no? Eso es reproducción simple. Según Luxemburgo, esto ningún capitalista lo va a querer tener. Lo que un capitalista quiere que cada vez su ganancia crezca, ¿no? 20%, luego 30%, luego 40%, luego 50%. Entonces, lo ideal sería que haya reproducción ampliada acá, reproducción ampliada acá. Pues acá tengo 20%, acá tengo 30% de ganancia, acá 40% de ganancia. Esa sí es una economía capitalista, una sociedad capitalista. Entonces, cada vez está teniendo más ganancias. ¿Y qué sucede si en un periodo, por ejemplo, acá hay una reproducción simple? Voy a ponerlo en verde, reproducción simple. Es decir, tengo 20%, luego tengo 20% y luego 30%. ¿Mm? Eso sí es una economía capitalista. Con algún defecto, por algún defecto, en estos periodos ha tenido 20%. No sé, una recesión, un momento en la economía no ha crecido, una guerra en el mundo, no sé. Sucedió de que ese periodo no se pudo reinvertir y hubo una reproducción simple. Eso no es lo ideal, pero aún así sigue siendo una economía capitalista. Entonces, por eso es que acá dice, la reproducción simple no se puede concebir como capitalista, pero sí puede existir en el sistema capitalista, pero esporádicamente. Si se repite la reproducción simple una y otra vez, entonces no va a ser una economía capitalista. Pregunta, chicos. Ya, sí, ya lo probé. Sí. ¿Cuándo es la segunda conferencia? No, pero estoy todavía para el lunes. Pero el tema es que viernes. Ok, chicos. Entonces, les doy 10 minutos para que repasen y voy a estar igual acá conectado. Eso es lo más importante de Luxemburgo. Así que en 10 minutos empezamos el control. Bueno, en 12 minutos. Y tienen 12 minutos para repasar. Igual voy a estar acá si tienen preguntas.